Y vamos a escuchar también al predicador de la Casa Pontificia, el padre Raniero, canta la mesa. Padre canta la mesa, predicador también con los anteriores pontífices. Es uno de sus homilías, sus predicaciones son realmente extraordinarias. Escucharemos lo que este año que va a ser de la misericordia, nos dice. Abbiamo appena ascoltato il racconto del processo di Gesù di fronte a Pilato. Acabamos apenas de escuchar la historia del proceso de Jesús frente a Pilato. Y hay un momento sobre el que debemos detenernos. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: Pilato mandó entonces azotar a Jesús, tejieron una corona de espinas y la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo y acercándose le decían: Salve, Rey de los judíos. Y Pilato dijo: Ecce homo. Aquí tienen al hombre. Entre los numerosos cuadros que tienen por tema el ecce homo, uno siempre me ha impresionado. Es del pintor flamenco del siglo XVI, Jan Mostert, y se encuentra en la Galería Nacional de Londres. Trato de describirlo, porque servirá para mejor tenerlo en la mente el episodio, porque el pintor describe fielmente con colores todos los datos del relato evangélico, sobre todo el de Marco. Jesús tiene en la cabeza una corona de espinas, un haz de arbustos espinosos que se encontraba en el patio, quizás preparado para encender el fuego. Dio a los soldados la idea quizás de esta cruel parodia de su realeza. De la cabeza de Jesús descienden gotas de sangre. Tiene la boca medio abierta como cuando cuesta respirar. Sobre los hombros ya tiene puesto un manto pesado, desgastado, más parecido al estaño que a una tela. Tiene las muñecas unidas por una cuerda gruesa. En una mano le han puesto una caña en forma de cetro y en la otra un haz de varas, símbolos de su realeza. Jesús ya no puede ni mover un dedo. Es el hombre reducido a la impotencia más total, el prototipo de todos los esposados de la historia. Meditando sobre la pasión de Cristo, el filósofo Blaise Pascal escribió un día estas palabras: Cristo agoniza hasta el final del mundo. No hay que dormir durante este tiempo. Hay un sentido en el que estas palabras se aplican a la persona misma de Jesús, es decir, a la cabeza del cuerpo místico. No a pesar de que ahora está resucitado y vivo, sino precisamente porque está resucitado y vivo. Pero dejamos aparte este significado demasiado misterioso y hablemos del sentido más seguro de estas palabras. Jesús agoniza hasta el final del mundo en cada hombre y mujer sometido a sus mismos tormentos. Lo habéis hecho a mí. Y esta palabra suya no lo ha dicho solo por los que creen en Él, lo ha dicho por cada hombre y cada mujer hambriento, desnudo, maltratado, encarcelado.
Por una vez, venerables hermanos y hermanas, no pensemos en las llagas sociales, como el hambre, la pobreza, la injusticia, la explotación de los débiles. De estas se habla a menudo, aunque nunca suficiente. Pero existe el riesgo de que se conviertan en abstracto, categorías, no personas. Pensemos más bien en el sufrimiento de los individuos, en las personas con un nombre y una identidad precisa. Pensemos en las torturas decididas a sangre fría, realizadas voluntariamente en este mismo momento, por seres humanos a otros seres humanos, incluso a niños. ¿Cuántos ecce homo en el mundo? ¿Cuántos ecce homo? ¿Cuántos prisioneros que se encuentran en las mismas condiciones de Jesús, solos, esposados, torturados, a merced de militares ásperos, llenos de odio, que se abandonan a todo tipo de crueldad física y psicológica, divirtiéndose al verles sufrir? No hay que dormir, no hay que dejarles solos. La exclamación ecce homo no se aplica solo a las víctimas, también a los verdugos, porque quiero decir que de esto es capaz el hombre. Con temor y temblor decimos también, de esto somos capaces los hombres. Qué lejos estamos de la marcha inagotable del Homo sapiens, el hombre que según algunos debía nacer de la muerte de Dios y tomar su lugar. Ciertamente los cristianos no son las únicas víctimas de la violencia homicida que hay en el mundo. Pero no se puede ignorar que en muchos países ellos son las víctimas designadas y más frecuentes. Hemos visto los campos universitarios de Kenia. Jesús dijo, aquel que os mate creerá que rinde honor a Dios. Pero nunca en la historia ha habido un momento tan como en estos, puntual como hoy. Un obispo del siglo III, Dionisio de Alejandría, nos dejó el testimonio de una Pascua celebrada por los cristianos durante la feroz persecución del emperador Decio. Nos exiliaron y solos entre todos fuimos perseguidos y asesinados. Pero también entonces celebramos la Pascua. Todo lugar donde se sufría se convertía para nosotros en un lugar para celebrar la fiesta. Ya fuera un campo, un desierto, un barco, una posada, una prisión. Los mártires perfectos celebraron las fiestas pascuales más espléndidas al ser admitidos a la fiesta celestial. Será así para muchos cristianos. También la Pascua de este año 2015 después de Cristo. ¿Ha habido alguno que ha tenido la valentía de denunciar en la prensa laica la inquietante indiferencia de las instituciones mundiales y de la opinión pública frente a todo esto, recordando a qué ha llevado tal indiferencia en el pasado? Corremos el riesgo de ser todos, instituciones y personas del mundo occidental, el Pilato que se lava la mano. A nosotros, sin embargo, en este día no se nos consiente hacer ninguna denuncia. Traicionaríamos el misterio que estamos celebrando. Jesús murió gritando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No es una
oración simplemente murmurada en voz baja. Se grita, porque no es ni siquiera una oración, es una petición perentoria, hecha con la autoridad que le viene del ser el Hijo. Padre, perdónalos. Y ya que Él mismo ha dicho que el Padre escuchaba cada una de sus oraciones, debemos creer que ha escuchado también esta última oración de la cruz. Y por lo tanto, los que crucificaron a Cristo han sido perdonados por Dios. De alguna manera, si han tenido arrepentimiento. Y están con Él en el paraíso, testimoniando por la eternidad hasta dónde ha sido capaz de llegar el amor de Dios. La ignorancia se verificaba de por sí exclusivamente en los soldados, pero la oración de Jesús no se limita a ellos. La grandeza divina de su perdón consiste en que es ofrecida también a sus más encarnizados enemigos. Justamente en favor de ellos aduce la disculpa de la ignorancia. Aunque hayan obrado con astucia y malicia, no sabían lo que hacían. No pensaban que estaban poniendo en la cruz a un hombre que era realmente el Mesías. En lugar de acusar a sus adversarios o de perdonar, confiando al Padre Celeste la tarea de vengarlos, Él los defiende. Su ejemplo, venerable Padre, hermanos y hermanas, propone a los discípulos una generosidad infinita. Perdonar con su misma grandeza de ánimo no puede comportar una actitud negativa con la que se renuncia a querer el mal para quien hace el mal. Tiene que entenderse como una voluntad positiva de hacerles el bien, como mínimo con una oración hacia Dios en favor de ellos. Rezad por aquellos que os persiguen. Este perdón no puede encontrar ni siquiera una consolación en la esperanza de un castigo divino. Tiene que estar inspirado por una caridad que perdona al prójimo, sin cerrar los ojos delante a la verdad, sino intentando detener a los malvados de manera que no hagan más mal a los otros ni a sí mismos. Nos viene ganas de decir, Señor, nos pides lo imposible. Nos respondería, lo sé, pero yo he muerto para poder dar lo que os pido. No os he dado solo el mandamiento de perdonar, ni tampoco un ejemplo heroico de perdón. Con mi muerte os he procurado la gracia que os vuelve capaces de perdonar. Yo no he dejado al mundo solo una enseñanza sobre la misericordia, como han hecho otros. Yo también soy Dios, y desde mi muerte he hecho partir para vosotros ríos de misericordia. De ellos pueden llenarse las manos en el año jubilar de la misericordia, que está a punto de abrirse. Entonces alguno dirá, ¿seguir a Cristo es un volverse pasivo hacia la derrota y la muerte? Todo lo contrario. Tengan coraje. Él le dijo a sus apóstoles antes de ir hacia la pasión, yo he vencido al mundo. Cristo ha vencido al mundo, venciendo el mal del mundo. La victoria definitiva del bien sobre el mal, que se manifestará al final de los tiempos, ya vino de derecho y de hecho sobre la cruz de Cristo. Ahora, decía, es el juicio del mundo. Desde aquel día el mal pierde, y más pierde cuanto más parece triunfar. Está ya juzgado y condenado en última instancia. Jesús le ha ganado a la violencia, no oponiendo a esa una violencia más grande.
pero sufriéndola y poniendo al desnudo toda su injusticia y su inutilidad. Ha inaugurado un nuevo género de victoria que San Agustín encerró en 3 palabras: vencedor porque víctima. Fue viéndole morir así que el centurión romano exclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Los otros se preguntaban qué significaba el fuerte grito que Jesús emitió muriendo. Pero él era experto en combatientes y en combates, y reconoció enseguida que era un grito de victoria. El problema de la violencia nos acecha, nos escandaliza. Hoy que está inventándose formas nuevas y horribles de crueldad y de barbarie, nosotros los cristianos reaccionamos horrorizados a la idea de que se pueda matar en nombre de Dios. Alguno entre tanto objeta: pero la Biblia ¿no está ella misma llena de violencia? Dios no es llamado el Señor de los ejércitos, ¿no le es atribuida la orden de enviar al exterminio ciudades enteras? ¿No es Él quien ordena en la ley mosaica numerosos casos de pena de muerte? Si se hubiera dirigido a Jesús durante su vida esa objeción, habría respondido lo que respondió sobre el divorcio: por la dureza de vuestro corazón, Moisés les ha permitido repudiar a vuestras esposas, pero en el principio no era así. También, a propósito de la violencia, al principio no era así. El primer capítulo del Génesis nos presenta un mundo en el que no es ni siquiera pensable la violencia, ni entre los hombres, ni entre los animales, ni siquiera para vengar la muerte de Abel. O sea, ni para castigar a un asesino es lícito asesinar. El genuino pensamiento de Dios está expresado en el mandamiento no asesinar, más que por las excepciones hechas a esto en la ley, que son concesiones a la dureza del corazón y a las costumbres de los hombres. La violencia después del pecado parte lamentablemente de la vida, y el Antiguo Testamento, que refleja la vida y que tiene que servir a la vida, busca, al menos con su legislación y con la pena de muerte, canalizar y contener a la violencia para que no degenere en arbitrio personal y no se destruya mutuamente. Pablo habla de un tiempo caracterizado por la tolerancia. Dios tolera la violencia como tolera la poligamia, el divorcio y otras cosas, pero viene educando al pueblo hacia un tiempo en el que su plan originario será recapitulado y puesto nuevamente en honor como para una nueva creación. Este tiempo ha llegado con Jesús, que en el monte proclama: habéis oído que se os dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al mal, antes bien, al que te bofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Habéis oído que se dice: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen. El verdadero discurso de la montaña que ha cambiado el mundo no es, entre tanto, el que Jesús pronunció en la colina de Galilea, sino el que proclama ahora, silenciosamente desde la cruz. En el Calvario Él pronuncia un definitivo no a la violencia, oponiendo a ella no simplemente la no violencia, sino aún más el perdón, la mansedumbre y el amor. Si habrá aún violencia, esta no podrá ni siquiera remotamente invocar a Dios y valerse de su autoridad.
Hacerlo significa hacer retroceder la idea de Dios a situaciones primitivas y groseras, superadas por la conciencia religiosa y civil de la humanidad. Los verdaderos mártires de Cristo no mueren con los puños cerrados, sino con las manos unidas. Hemos visto tantos ejemplos recientemente. Es Dios quien a los 21 cristianos coptos asesinados por el ISIS en Libia el 22 de febrero pasado les ha dado la fuerza de morir bajo los golpes, murmurando el nombre de Jesús. Y también nosotros recemos. Señor Jesucristo, te pedimos por nuestros hermanos en la fe perseguidos y por todos los ex homo que hay en este mundo, en la faz de la tierra, cristianos y no cristianos. María, a los pies de la cruz, tú te has unido a Jesús, a tu Hijo, y has murmurado detrás de él. Padre, perdónalos. Ayúdanos a vencer el mal con el bien, no solo en el escenario grande del mundo, sino también en la vida cotidiana, dentro de las mismas paredes de nuestra casa. Tú que sufriendo con el Hijo tuyo que moría en la cruz, has cooperado de una manera toda especial a la obra del Salvador, con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad. Inspira a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo pensamientos de paz, de misericordia y de perdón. Que así sea.